Es el quinto episodio ya del podcast 300 millones de dioses conmigo, Ociel Rodríguez y Coque Zapata. ¿Cómo andas, Coque? Aquí andamos, ¿Calibrado? No. No, vamos a empezar. A ver si no causamos polémica como con el otro episodio de los ricos y los pobres y el arte y un plátano con sí. Pero bueno, síguele con la presentación. No, pues bueno, el día de hoy nos va a acompañar ahora sí que alguien de profesión. Hemos invitado amigos y un poquito de todo, pero ahorita es alguien que se dedica precisamente a lo que vamos a hablar. Y pues estamos aquí con Samuel Briones. ¿Cómo estás, Samuel? Gracias por la invitación. Pues muy bien, aquí andamos. ¿Tuvo bueno el trayecto? ¿Estuvo largo el avión que tomaste? Pues iba casi volando porque ahora sí que está todo en línea recta y todo está desocupado. Anda bien a gusto en el camino. Con la musiquita y te vas nomás. Bueno, mejor para que la gente te sepa a qué te dedicas, güey, o para elaborar aquí un poquito el contexto de la raza. Bueno, creo que sí. Bueno, para los que no me conocen, yo soy licenciado en psicología. Tengo un máster en psicología clínica de la salud. Actualmente me dedico pues a dar terapia, soy psicoterapeuta. Tengo formación ahora sí que en psicoterapias distintas como la TREC, cognitivo-conductual y también hipnosis ericksoniana. Y pues básicamente laboro en la ciudad de Reynosa. Todo un estuche de monerías. Hago más cosas, pero para que te hago la larga La larga. Oye, pero una pregunta, ¿y se vive bien de la psicología? Claro. Sí. De cualquier carrera tú puedes vivir muy bien. La neta, yo siempre lo he dicho, si sabes cómo vender, si sabes de tu profesión, siempre lo vas a hacer. Es una cuestión, la verdad, de que te dediques. Yo, por ejemplo, ahorita donde estoy, estamos en una plaza y hemos tenido varias personas trabajando ahí y pues al principio lo notas, o sea, entran y hay una actitud como de que, bueno, va a pegar, pero no te mueves. O sea, si no te mueves, no lo haces. Ya. Al final de cuentas, en lo que sea, si te mueves, puedes abrir cancha, puedes ganar terreno. Es como esto, al final de cuentas. Ahorita, ya con la pandemia, pues explotó el mundo, ¿no? El formato de podcast y más contenido digital. Quien se está moviendo, la está haciendo y quien no, pues que se quede atrás. Sí, no, hasta el agua se apesta, ¿no? Ay, Sí. Te aventaste una frase de Carlos. Hasta la estaba acá esperando, ¿no? La situación. Mi Carlos Muñoz. Mira, hay una razón por la que buscamos precisamente alguien con tu profesión y gracias por aceptar la invitación, ¿no? Claro. Y de echarte la vuelta hasta acá, hasta este recóndito no, ni tan lejos, ¿no? Pero... mira, quisiéramos empezar a leer un tuit, ¿no? El mes pasado, fue como finales del mes de enero, se lanzó un tuit en la página oficial de Elmo que alcanzó 179 millones de usuarios. Es lo que están viendo aquí la raza, ya lo está viendo esta pantalla. Básicamente Elmo simplemente dijo, Elmo solamente está checando cómo están todos. Fue sencillo el tweet. Y seguido de eso, güey, se empezó a llenar millones de raza escribiendo de que se sentían mal, ya no quiero vivir, no sé qué hacer, estoy hasta la madre, quiero un descanso, necesito vacaciones, no sé qué más hacer en mi vida. O sea, se desató un sinfín de problemas personales. Y llegó hasta el punto que Biden también inclusive puso ahí, él lo retuiteó, y puso de que alguien siempre debe ser escuchado, tomen un poquito más conciencia de hablarse a sí mismos y la chingada. Pero, o sea, ahí te diste cuenta de que hay un pedo, ¿no? ¿Hay un pedo en el mundo o no? Lo tenemos desde hace rato. Es el chiste. Mira, aquí sí que tocamos muchos temas, la neta. Cuando hablamos de salud mental, es un tema bien enredado. Y, por ejemplo, ahorita antes de empezar a grabar, pues platicamos un poquito de la pandemia, ¿no? Nos dimos cuenta de muchas cosas en ese lapso de tiempo y constantemente hay muchas cosas que lo destapan. Entonces, algo que se genera mucho en el internet, en general, pues es el pesimismo y también, ahora sí que esta como que reacción en cadena simultánea a cualquier estado anímico. Voy a poner un ejemplo no tan, ahora sí que con lo que todo el mundo se puede relacionar, ¿no? Voy a hablar un poquito de lo que es la crítica social como artistas, etcétera, ¿no? Muchas veces vemos, por ejemplo, X cosa pasando en la vida de un artista, alguien famoso, y la gente, ¿qué pasa? O sea, reacciona ante eso. Sí. Y es una reacción, ahora sí que la verdad no lo pienso, pero como está ahí el pensamiento, la masa, pues me uno.
Digo, si nos vamos al tweet realmente, pues vamos a ver más que solamente eso. Pero ¿qué empieza a ver? Pues empieza a ver esta inercia donde alguien reacciona de una manera y todos siguen ese juego. Por ejemplo, ¿se recuerdan cuando fue lo del terremoto la última vez? Ajá. ¿Cómo reaccionamos en cadena? Reaccionamos bien. Digo, hubo ahí uno que otra cosa medio turbia por parte de gobierno, robando ahí unas cosas importantes. No vamos a meternos más ahí. Pero pues fue sorprendente, o sea, fue algo que conmovía, ¿no? Cómo todos realmente nos unimos a esa causa. Y decimos, entonces, ¿cómo somos realmente? Ya. No es algo que se pueda, ahora sí que cuantificar tan fácil. La personalidad humana, la conducta humana es complicado. En diferentes contextos nos vamos a ver diferente. Vemos algo así y decimos, tenemos un problema. Pero pues también es una conducta. Digo, ¿quién no ha hecho en algún momento un comentario en internet? Pues a lo mejor un poquito salido de tono o X o Y, que sea mal, vaya. Pero realmente no refleja lo que tú eres. Claro, si hay un margen, un espectro de personas, y voy a decir que son muchas, que tienen un problema significativo en su vida. Sí lo existe. Pero no lo vamos a ver tan simple. Y pues obviamente ocupamos más de esa visibilidad, pero en una parte de nuestra sociedad, de nuestra vida, donde sea más serio, o sea, donde sea, pues no son tweet, vaya. O sea, lo ocupamos trabajar bien. Pero, por ejemplo, inclusive yo he visto por ahí a veces números que arroja la OMS y eso, que dicen que está aumentando los casos de ansiedad, de depresión, Claro. o sea, a nivel mundial, ¿no? Y ahora, no sé si sea... Mucha raza dice que es moda, mucha raza dice que ya existía antes y no lo mirábamos. De hecho. O sea, no sé si tú lo ves como algo real, eso de que es solamente lo que que porque hay pasa- más exposición lo estamos viendo, o estaba igual, incrementó, no incrementó. Mira, para empezar, importante, ¿no? Estadísticas. Ahí hay un problema bien grande porque, y lo voy a decir tal cual, no lo puedo totalmente confirmar, pero muchos, por ejemplo, estudios o estadísticas, pues están maleados también. Manipuladas. Eso es un hecho. Y muchas veces lo hemos demostrado. No voy a meter más a detalles, hay cada quien lo puede investigar, pues la tarea. No voy a decir que todos, o sea, sí es algo muy útil, claro que sí lo es, pero no necesitamos como que escarbar más cuando ya encontramos problemas, ya sabemos que está ahí. O sea, ¿qué queremos? ¿Que suba de 1.80 a 1.90 para hacer algo? No, ¿verdad? O sea, ya ese tiempo hay que hacer algo. Pero, Y, ¿sí? bueno, perdón que te interrumpa antes de que se me escape un punto. Pero tú crees que, bueno, en lo personal yo pienso que las redes sociales han venido a aumentar ese tipo de comportamientos, porque la gente ve a un artista, ve a alguien y quiere comportarse como esa persona. Entonces yo pienso que eso agrava más los problemas como ese tipo psicológico, ¿verdad? Porque tú ves al artista y ves que tiene 1 millón de likes y luego tú quieres imitar ese tipo de comportamientos porque dices, bueno, a él es aceptado en la sociedad, ¿verdad? Porque es la... Pero yo creo que inclusive eso lo puedes llevar más a tu salón, güey. Porque, por ejemplo, antes el popular era el vato que le hablaba a toda la raza, ¿no? El que estaba en un equipo, el fútbol americano, si tú quieres. Y ahora no. Ahora el sentado al lado de ti puede estar una chava que en Instagram lo sigue un chingo de gente y es tu compañera y tiene sus 1000 likes, sus 200,000 likes, 3000 likes. Y tú subes una foto que tú crees que estás con madre y no. Te hacen ruido o Bueno, te ponen ella. es a donde quería llegar por eso te interrumpí, discúlpame. Adelante. Estaba muy interesante lo que estabas diciendo, pero quería tocar este tema porque yo lo veo mucho en la actualidad. O sea, hay gente que quiere imitar a las personas que están en las redes sociales y luego cuando ellos hacen eso no tienen los mismos resultados. Entonces ¿Te estás proyectando o estás...? empiezan... No, yo sí tengo más de... Bots. Yo sí tengo más de A dos. mí sí me llegan más de 100 likes. güey. No la mi tía, respeto. No, el primo de un amigo. Ok, Primo de un ok. amigo. Entonces, yo pienso que eso, hoy en la actualidad, la juventud, yo creo que como ellos estuvieron desde pie a pa expuestos a las redes sociales, nosotros nos cayó nada más de Sí, repente. ya, inclusive ya de adultos, ¿no? Entonces a ellos sí les afecta que, ay, te ves bien gordo, ay, esto. Entonces empiezan esos problemas psicológicos. ¿Tú crees que las redes sociales hayan incrementado Mira, vamos a ver una línea de tiempo. Vamos a remontarnos, súbanse este viaje al pasado, a la antigüedad. ¿Qué veíamos antes? Dices, no, pues ahí no lo viví, ¿no? Pero ¿qué sabemos? Había un contexto y un contraste cultural.
Tú veías tu vida, veías a un lord pasar y decías, ¿qué soy? Y obviamente también en ese tiempo había, o sea, así que problemas psicológicos referentes a tu valor como persona, porque al final cuando hablamos de tweets, likes, followers, etcétera, hablamos de eso, de cómo siempre la humanidad a raíz social ha cuantificado su valor personal. Entonces, claro, ahorita tenemos, por así decirlo, una pintura más clara de cómo podríamos vernos como persona valiosa. Pero siempre ha existido. Vamos un poquito más adelante en la línea del tiempo. 50, 60, ves la televisión, ves a alguien famoso. No hace falta tanta lógica para decir, ok, ahí está la importancia, ahí está la relevancia de la vida. Claro, desde ese aspecto tan simple que es una persona común. Entonces, ves todo eso y es un shock, de todas formas. Ahora, lo que pasa es que ese contraste, esa pintura está más clara. Y está más a nuestro alcance. Porque lo podemos percibir como algo que... Antes decías, es que es alguien con suerte, alguien que tiene algo especial. Sí, un talento. Exacto. Algo. O sea, tú cuando eras el peasant, o sea, el pobre, el campesino, digo, regresándome a la línea de tiempo de antes, pues ya, o sea, eso es lo que iba a hacer. Y literalmente, estudiando la historia, uno nacía en una posición y moría en una posición, escalaba muy poquito. Uh-huh. Y ahorita, digo, de la sociología vemos esa diferencia. Estamos en una época en la humanidad en la que brincar, dependiendo de tu contexto geográfico y otros factores, es muy posible. O sea, realmente estamos en la mejor etapa de la humanidad. Uh-huh. No estamos muy bien, pero estamos mucho mejor. Ahora que la pintura está más clara, ¿qué pasa? Pues está este frenesí, este deseo por hacerlo, por llegar ahí. Entonces, antes moría el deseo. Antes no estaba la opción. Estabas frustrado como persona porque no tenías el camino, punto. O sea, bye, no había camino. Y ahorita lo vemos, o sea, 20 años atrás el camino era en la universidad. Sí. Esa es la realidad. Sí. Nuestro camino era la universidad. O sea, decíamos una mejor vida en la universidad, punto. Y ahora el mejor camino es cómo tengo un valor social. Claro, el dinero tiene que ver, la carrera tiene que ver, pero la realidad es que ahorita tenemos tantas carreras nuevas, tantas opciones y son tan factibles que pues es como que cuando aventan la carne al agua y están las pirañas. O sea, se activa el frenesí humano. Uh-huh. Y antes no. Antes esa parte estaba calmada. Entonces, ¿qué pasa cuando empieza a haber movilidad? Pues empieza a haber estrés. Porque el estrés es ese desgaste, energía hacia esa dirección. Entonces, empieza a haber esta movilidad y todos queremos. Claro que el camino, ya como se te ha dictado a ti, es bien complicado porque estás peleando con otros problemas. Bueno, y ahí da para otra plática, ¿no? Sí. Sí, obviamente. Ahora, el otro punto que veo yo es que lo gacho ahorita de las redes, o lo que decías es que antes tenías esa comparación, ¿no? Claro. Pero el peor es que ahora es cuantificable, güey. Exacto. Ahora tú ya ves el número de qué tan abajo estás en la cadena. Sí, lo ves de diferentes maneras. Lo ves por tu contexto personal. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de la autoestima, no hablamos solamente de cómo te ves a ti mismo, sino cómo te ves al mundo. O sea, no existe esa visión de yo soy esto, sino existe una visión de el mundo es esto. Yo no puedo decir que soy importante si no sé qué es importante. Ya, ¿contra qué lo comparas? Correcto. Entonces, si no tienes ese espejo, esa luz con cual reflejarte, no existe esa parte. Ahora, como ya estamos pudiendo alcanzarlo más fácilmente, queremos ver un patrón. O sea, el ser humano es inteligente. Afortunadamente y desafortunadamente es inteligente, ¿no? Entonces, ve su entorno y dice, ok, dinero, familia, raza, país, contexto, educación, estatus, etcétera. Sexo también, etcétera. Otras cosas, muchas cosas. Y al final de cuentas, como niños, como bebés, vamos viendo el mundo, vamos explorando. Mira, esto es esto. No por algo hace 20 años, o sea, y voy a decir algo mejor muy de contexto. Decir, es que eres el morenito. Pues se te denigraba. Esa es la realidad. Okay. Sí. Porque todavía. socialmente... Ajá, sí. Todavía. Socialmente es algo que lo contrastaron de esa manera. O sea, Sí. venimos de una conquista, así que geológica por una raza y con una ideología.
Entonces, ciertos hemisferios están luchando con eso. Por eso también, digo, nosotros vemos el racismo en este lado del hemisferio, pero hay otro. O sea, no crean que es otro, no creas que no estás a salvo por eso. Entonces, nosotros vemos todos esos valores humanos en la sociedad y decimos, ok, a eso aspiramos. Ese es el gran problema de nuestra sociedad, que estamos creciendo tecnológicamente, pero socialmente vamos muy lento. Podemos, ahora sí que acelerar el proceso, pero hay que entender los factores, respetarlos y atenderlos. Y ahorita que hablabas de la OMS, pues ellos nada más están jugando a que tenemos las cartas en la mano y ya. O sea, no juegan nada más, no bajan nada, no avientan nada. No sé si se acuerdan del caso hace poquito de MrBeast. O sea, cómo él pues, dio mucho dinero, mucha ayuda, hizo mucha obra en África, por poner pozos de agua. Sí. Y pues fue muy criticado, ¿no? Es como que vean que sí tenemos la posibilidad, pero no queremos. Sí, es solo como individual hizo eso. Exacto. Toda la nación. Oye, por ahí yo le contaba una frase en un episodio anterior que decíamos unas frases de Sigmund Freud que decía que el ser humano tiene dos deseos. El primero es el de ser reconocido y el deseo del sexo. No dudo que haya más. Claro. Pero el primero, pienso que ahorita en la actualidad, como tú dices, la gente a fuerza tiene... Perdón que me trabe, pero yo creo que eso ya ha existido. Siempre queremos tener reconocimiento. Por eso que queremos una mejor casa, queremos un mejor carro. ¿Por qué, verdad? Si tu vecino tiene un carro, tú quieres uno mejor que él. Ese deseo que la gente te reconozca. Claro. Ahora, vienen las redes sociales y empiezan ese tipo de problemas. ¿Por qué? Porque ya no nada más compites con el vecino. Ya estás compitiendo con 1000 amigos que tú tienes. Imagínate esa competencia. Entonces, yo creo que se genera ese estrés que tú mencionas. Pero a veces esa competencia no es ficticia, güey. Porque de las redes también es cuánto es mentira de lo que está en las redes. O cuántas cosas buenas publicas real, que no ves lo malo. Mira, es un buen punto. Otro que comentas, lo del vecino. La frase de Keeping Up with the Jonas. O sea, si el vecino compra la piscina, yo también compro la piscina, ¿no? Sí. Y también lo de, pues, a la competencia. O sea, siempre hemos tenido. Ahorita con las redes sociales se amplió ese rango. No recuerdo en dónde vi esto, pero hablaba de, oye, pues antes, por ejemplo, la chava guapa de la vecindad, pues competías contra 5 chavos. Y ahorita con las redes compites contra lo que alcance la red. O sea, en su cercanía. Y si la chava se puede mover o la pueden llevar, pues más. Digo, no es la realidad de la mayoría, porque esos tipos de temas que ahorita que con la guerra que tienen de sexos, como que agarran un ejemplo y lo extrapolan a como si fuera una sobregeneralización. Y no es así, o sea, la verdad es que no es así. Es el caso para algunas personas, pero no marca la norma. Entonces, sí, efectivamente, vemos la competencia, pero no estamos compitiendo en todos los torneos que hay, por así decirlo. Esa es la realidad. Póngase el ejemplo de las redes sociales. Cada quien tiene ciertos nichos. La gente normalmente, por ejemplo, piensa Facebook, Instagram, compite con... O sea, es el monopolio del mundo en las redes. Pues hay más, no las conocemos. Sí, pero ahí está la diferencia. Entonces sí, está esta creencia de que tú estás luchando contra el mundo y eso te puede llegar a frustrar. Y sí, yo, por ejemplo, en mi consulta lo veo mucho más en las mujeres. O sea, el tema de... o sea, sí que esta dismorfia corporal... constante competencia con verse de una manera, sí explotó mucho más últimamente con las redes. Güey, Lota, con todas las cirugías que hay ahorita, ¿no? Sí, cada vez más baratas. Sí, está más al alcance de la raza. La oferta y demanda, eso hace que mejoren muchos precios. Está a una tanda de distancia. Sí. Porque ya ya está en tanda. Sí, ya está en tandas. Es un hecho. Pero fíjate, o sea, lo interesante que es el tema que tocas, porque o incluso ya la gente hace prejuicios de tu cantidad de seguidores. O sea, tienes 1000, hasta un negocio. O sea, tus redes sociales tienen 10,000. Algo bueno ha de tener. Algo bueno ha de tener. Que no es la realidad, ¿verdad? Pero si tú pones un ejemplo en la vida real, si tú pasas por una taquería y en la taquería hay 2 personas, dices, pues los tacos están más o menos, ¿no? Pero si ves abarrotado, lleno y fila y tú dices, lógicamente empiezas a pensar, esos tacos algo bueno deben de estar.
nada, que el dueño de la taquería lo único que hizo fue invitar a su familia, ¿verdad? Y en ese momento, en ese momento que tú pasaste, estaba la familia y tú te hiciste esa falsa creencia. Entonces yo pienso que eso es lo mismo que pasa en las redes sociales. Por eso dices tú, no todo es real, sí, no todo es real. O sea, esa persona a lo mejor te está hablando de libros, te está hablando de, no sé, tiene un podcast. Y tú crees, ¿verdad? Que esa persona es muy popular, que es buena, que tiene mucho conocimiento. Y realmente no es así, ¿verdad? Sí, sí. Claro. Simple y sencillamente por la prueba social de que a lo mejor tiene más likes, tiene más seguidores. Sí. La gente ya se empieza a hacer una percepción de las personas. Al grado que las redes ahorita yo pienso que influyen hasta en un 90 a 100% para una respuesta. Mira, ahorita que lo acabas de decir, lo voy a simplificar a un principio de la hipnosis. ¿Ok? En la hipnosis, desde el enfoque ericksoniano, está esta parte en la que la persona con la cual intentas trabajar tiene que tener un factor, ahora sí que con la persona con la que está trabajando, es decir, el hipnoterapeuta o el hipnotista, que no sé si han visto, por ejemplo, a John Milton, etcétera, ¿no? Sí. Donde tiene que reconocer a la persona como una figura intelectual superior. ¿Por qué? Porque tiene un poder. ¿Qué pasa ahorita con las personas a la hora de tomar sus elecciones? Está el tema de presión social. ¿Pero qué es la presión social? Básicamente es un comportamiento adaptativo. Por ejemplo, nosotros estamos en un centro comercial. Sí. Y de repente vemos que un montón de gente viene corriendo. ¿Qué haces? No, pues corres. Exactamente. Sí. ¿Pero por qué? Porque interpretas de tu inteligencia el entorno. Sí. Quiere decir que estás funcionando bien. Que puedas funcionar mejor e interpretar mejor la situación, eso es un tema aparte. Pero tú estás funcionando acorde a eso. El ser humano lo que hace cuando no puede, ahora sí que llenar un hueco, es que lo llena con algo más. Entonces, cuando no sabemos algo, ¿cuál es un punto de referencia? Alguien que se lo sabe. Muy simple. Entonces, el ejemplo de la taquería, ¿no? Cuando tú ves un montón de personas formadas ahí, ¿qué piensas? Está muy buena. Y ese es el poder que ahorita hablamos de el poder de marca, el poder de la influencia. Y lo reconocemos en diferentes patrones. Hay muchas marcas de todo que básicamente su éxito se basa en el poder que ya tiene la marca. ¿Ok? Sí, o sea, no significa que se te está dando lo mejor. No voy a decir el nombre de frutas, pero yo me imagino que se puede imaginar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ahorita hablaban sobre la cantidad de followers. Algo que pasa también con el tiempo es que las personas se adaptan a ese proceso. Básicamente se vuelven un comprador más inteligente. Por ejemplo, las mujeres ahorita, si se dan cuenta, bueno, socialmente tenemos como que este gran debate del valor de mujer, de valor como hombre, y estamos rebotando. ¿Qué pasa? Cuando todo se acomoda, tiene que haber un proceso de fricción. Y estamos ahorita peleando en el debate social de cómo son las relaciones, cómo son los hombres de alto valor, mujeres de alto valor, etcétera. Si resuelves o no resuelves. Exactamente. Y todo eso que produce, o sea, produce o hace que un diálogo en el que tú vas y recoges lo que crees valioso. Cuando tú ves, por ejemplo, ¿sabes qué? Compré este celular, compré este coche, tal cosa. Hay un marco de referencia ahí. Entonces la persona te comparte eso. ¿Sabes qué? Mi amigo compró tal cosa, una cámara. ¿Y qué pasa? Pues te comunica su experiencia, ¿no? Y a veces el ser humano, o así que toma decisiones desde las emociones. Ves un montón de personas corriendo, ves personas comprando, están felices, transmiten una emoción y razonas en base a eso. A eso le llama básicamente razonamiento emocional. Entonces, cuando vemos que una persona adquiere algo, y regreso aquí el tema de valor de humano, que le da estatus, ¿qué piensa? Tener eso me da estatus. Exactamente, ¿no? Entonces, es simple hasta ese punto. No nos vamos más allá. Entonces, las personas de nuestra sociedad básicamente busca patrones y quiere emularlos porque es la vía más fácil de operar. Y ahí es cuando es necesario pues detenerse y pensar y decir, ok, ¿realmente esto qué impacto tiene en mi vida? Vivimos muy en automático. Sí, porque, o sea, si tú le das mucho valor a esa, digamos, ese artículo de la manzana que estás mencionando y no lo puedes obtener, ahí empieza de que chinga madre, entonces no. Y ves que tus amigos lo están teniendo. Ajá. Ahí sí puede surgir algún problema ahí, ¿no? Claro.
Por ejemplo, no sé si ustedes han hablado con alguna persona o se identifiquen con esto, que pues, ¿sabes qué? Yo veía que tenían y yo me sentía diferente. No sé si tú eres esa persona o tú. Pues En algún momento lo fueron. en la mayoría de los casos, y más cuando vienes de mero abajo, Claro. que ves que a lo mejor tú de niño ibas a la escuela y mirabas que había un niño que siempre traía el Game Boy, ¿verdad? Game Boy. En nuestros tiempos, o que tenía los Todos mejores... todos los colores. Y, Toda la caja y llena. que tenía los mejores videojuegos tenía el álbum de FIFA. en su casa. Entonces tú decías, es donde te hacías esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué Claro. estoy haciendo mal? ¿Por qué mis padres a lo mejor no me pueden dar lo que a ese niño le dan? Así que siento que hasta cierto punto todos nos hemos identificado con algo así. Y más que nada porque la sociedad lo acentúa. O sea, dice que no lo hace, pero lo hace todo el tiempo. Y volvemos aquí a cómo nos conectamos con la sociedad. Vemos artistas, vemos la cultura pop y bien o mal nos saltó en ciertas cosas. Ejemplo, el hombre, ¿no? ¿Qué ves en videos donde se proyecta cierto tipo de masculinidad? Mujeres, dinero, carro. O sea, la fórmula es sencilla. Entonces, como la ecuación ya está ahí y ya se compra, pues se sigue comprando y se sigue fomentando. Y dices, no es cierto, no me importa, no le doy valor. Pero todas tus acciones, decisiones de vida dicen todo lo contrario. Todo tu comportamiento compulsivo dice lo contrario. Entonces, cuando hablamos de salud, ahora sí que mental, tenemos que hablar de todo. Esa es la realidad. O sea, si no cuidamos el ambiente en el que estamos, si no hacemos algo por eso, podemos hacer mucho trabajo, pero eventualmente la psique humana puede ser vulnerable. Y estamos trabajando con gente que ya está vulnerable. No podemos asumir que solamente un trabajo individual va a hacer todo el cambio. Tenemos que hacer un trabajo estructural. Bueno, y una pregunta, tú que dices, que te dedicas a la psicología. ¿Mm? Nosotros simples... Voy a prender el aire otra vez. Como simples mortales, ¿qué podemos hacer para cuidar nuestra psicología? Si estamos tan expuestos todo el tiempo a las redes sociales, al comportamiento que a nuestro alrededor, a nuestro entorno, ¿cómo podemos nosotros protegernos de eso? Es una muy buena pregunta. Primer paso, entender que va a ser un camino largo. Esa es la respuesta más honesta. Y trabajar con tus bases para empezar. ¿Qué significa trabajar con tus bases? Hay que entender que obviamente hay un orden de prioridades que es variado en cada persona. No puedo dar un consejo que aplique para todos, porque cada quien es un caso distinto. Entonces, lo primero que yo haría en general es evaluar tu condición actual. Como quien diría, no puedes armar un rompecabezas sin tener un orden, o sea, saber qué es cada cosa. Y más si estás a oscuras. Entonces tienes que visibilizar los problemas que hay. Una vez que visibilizas, ahora sí que empiezas a hacer ese orden. O sea, empiezas a decir, ok, esto va aquí, esto va acá, esto va acá. Voy a poner un ejemplo de algo que pasa relativamente comúnmente en la práctica, así que de terapia. Un paciente puede llegar y decir, ¿sabes qué? Pues tengo X o N cantidad de problemas. Sí. Entonces, pues hacemos una evaluación. Ok, vamos a decir que hay un trabajo de autoestima por realizar. Pero, siendo realistas, si ahorita tu economía no te da para hablar de salud, ahorita tendrías que enfocarte en tu economía. Supervivencia es primero. Y tienes que decirlo porque tiene que tomar la decisión la persona, obviamente. O sea, no lo puedo obligar, pero tengo que concientizar. Entonces, es algo muy tabú, pero es una realidad. Ahí está el ejemplo. No podemos decir, enfócate en tu salud mental cuando no tienes comida, cuando no tienes refugio, Sí, cuando estás vulnerable, cuando te están persiguiendo ahí el SAT, no sé. Sí, Coppel. Exacto. Sí, es lo que, de hecho, lo platicamos en el podcast anterior. O sea, las necesidades que tienes que tener cubiertas para empezar a preguntar, o sea, para empezar a ver como opción Claro. otras necesidades básicas que también se Pero necesitan. ¿cómo podríamos cooperar como sociedad? Esa es mi pregunta. ¿Cómo? O sea, obviamente hay que llegar a la realidad. O sea, Sí. la realidad del país es que más del 60%, me atrevo a decir que hasta el 70% vivimos, porque hasta cierto punto somos pobres. O sea, vivimos en una pobreza donde hasta se nos hace un lujo acudir con un psicólogo. Claro. ¿Por qué? Porque no está, como tú lo dices, dentro de nuestra economía
A lo mejor, como dices tú, primero es la No, supervivencia. y también dentro de tu entorno te dicen, no, güey, ¿para qué le ocupas eso? No le puedes échale ganas tú, cabrón, ya con eso. El tabú, ¿no? Normalmente pasa eso, ¿no? Sí, De que claro. uno cuando tiene un problema, pues le preguntas a tu gente de confianza, a quien le tienes confianza. Sí, Y te responden eso de que no estés chingando, güey, échale ganas. Sí, a veces están peor que uno. Sí, afortunadamente, o sea, el tabú de la terapia, de la atención psicológica, salud mental y de hecho salud en general. Porque sigue Bueno, y siendo también, una- o sea, ¿quién admite que va al psicólogo? Fíjate que ahorita, afortunadamente, te voy a decir, tengo números, pero no los tengo conmigo. Sí. Porque llevo, o sea que cuantifico ciertos datos de mi consulta. Pero, por ejemplo, una cuarta parte aproximadamente de los que acude a terapia, al menos en mi consulta, le cuesta, ahora sí que, o le costó tomar la decisión de ir a terapia. Afortunadamente ya es un tabú que se está rompiendo bastante, el acudir a terapia. Pero sigue habiendo una resistencia. También no puedo generalizar el tema porque yo nomás estoy viendo a la gente que llega a terapia. O sea, no estoy viendo a todo el mundo. Sí, Eso es una obviamente. realidad. Sí. Pero, o sea, por ejemplo, afortunadamente las nuevas generaciones les agrada mucho la idea de terapia. De hecho, lo demandan bastante desde muy jóvenes. Llegan conmigo, por ejemplo, adolescentes. No, yo te digo no, porque no entiendo. De 16, 17 años que dicen, yo quería venir desde los 12 años, 13 años. Pero no me traían. Ahora, ¿tú crees que... O sea, ¿siempre se necesita ir al psicólogo o no? Porque, Mira, por ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista de la ansiedad, porque yo creo que esa es la que mucha gente cree que tiene, pero no tiene. Sí. También hay esa parte ambigua donde qué sí es tenerlo y qué no tenerlo. Lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Es como si yo te dijera a ti, ¿te serviría el nutriólogo? ¿Te serviría un coach profesional y personal, o así que para tu físico y tu rendimiento? Sí. Punto. Entonces, ¿es un agregado o es una necesidad? Ambas son buenas. Así de sencillo. Claro que normalmente tenemos esta idea de que solamente como estás en las últimas y te tienen que aislar Cuando y tengo como atar. obstáculo para tomar Ajá. algo. O sea, Cuando es estás que en el manicomio ya. bien o mal tenemos todavía este concepto y afortunadamente agradezco a toda la gente que está, y lo decimos mucho en el gremio de psicología, que está haciendo contenido e información para romper el esquema, porque gracias a eso se ha hecho el cambio, de que tú vas cuando estás mal, o sea, cuando estás casi criminal, por así decirlo, ¿no? Cuando vas a hacer cosas atroces o no sé. Sí, cuando ya no Pero fíjate, tienes... esa es la cultura general en todo, ¿no? Sí. O sea, también el diabético va cuando ya se Exacto. desmayó la chingada. Ajá. Sí, por, pues por eso decía ahorita que también la salud en general sigue siendo un tabú. Digo, la gente todavía, digo, a partir de ciertas edades, más se ve que no, pues no me voy a inyectar porque aquí soy yo. O sea, y lo vimos también con el COVID. Me van a matar en el IMSS. O sea, por la desinformación que hay, ahí es la otra cara de la moneda. O sea, de que también está jugando un favor en contra de la información. En muchos sentidos. Vemos artículos falsos, vemos ahora sí que pues una persona que no está para nada, ahora sí que preparada dando información desde el desconocimiento de su puesto, desde no tengo un respaldo científico o al menos un respaldo ahora sí que empírico o evidencias o casos de algún resultado diciendo que algo da un resultado. Y no quiere decir que la verdad no exista ahí, pero lo socialmente razonable es que tú compruebes la verdad. O una parte de ella, porque por ejemplo la terapia, y lo decimos tal cual abiertamente, no es un proceso que asegura nada. Está en una etapa todavía muy temprana, ni siquiera la medicina lo puede hacer en general. Ningún médico te puede decir, y lo hemos visto, va a vivir 3 meses más y se acabó, y viven 15 años más, o sea... ¿Por qué? Porque bien o mal es algo muy complejo, y la personalidad humana, junto a todos los factores que la acompañan, pues es un problema cuántico enorme, o sea... Creo que si una computadora pudiera predecir el resultado, estamos muy avanzados. Sí. Y no estamos ni cerca de eso. Y, por ejemplo, cuando dices, por ejemplo, le empiezas con terapia, ¿no? Pero ¿en qué punto entra ya de que tiene que tomar medicamento? Por ejemplo, está el psiquiatra, ¿no? Y el psicólogo. Mira, lo voy a explicar de una manera muy simple para que cualquier persona lo entienda. El psicólogo, más específicamente el psicoterapeuta, atiende la raíz de muchos problemas que son de origen psicológico. ¿Okay? Entonces... voy a poner el ejemplo de contexto de enfermarse físicamente. Cuando tú te enfermas, por ejemplo, te da una infección en la garganta, ¿qué pasa? Primero tienes el origen de la enfermedad, que es la infección en sí. Segundo, tienes los síntomas. Los síntomas es la tos, la molestia, temperatura, etc.
¿Qué pasa con los síntomas? Bien o mal, te dificultan tu día a día. Punto. ¿Ok? Entonces, cuando tú acudes con un psiquiatra, dependiendo de tu caso, tu contexto, tú vas a requerir toda tu vida o mucho tiempo un tipo de medicamento para tener una regulación, o en un aspecto psicológico te va a apoyar en un tratamiento. Si yo te doy una pastilla para que se te desinflame la garganta, vas a apoyar el trabajo a grabar tu podcast. Porque no te va a molestar, vas a andar enfermo, pero vas a poder grabar tu podcast porque vas a poder hablar mejor. Entonces, en un caso psicológico es lo mismo. Tú vas al psiquiatra porque no puedes dormir, no puedes comer, no puedes dejar de pensar en algo. Y el medicamento regula hasta cierto punto la función cerebral y te deja hacer todo lo demás. No estás curado totalmente, pero puedes hacer todo lo demás. Y te da un margen de operación mucho mejor para otras cosas. Yo pongo el ejemplo de una persona enojada, ¿puede razonar bien? No, porque está en un estado alterado de la conciencia. Entonces, si tú llegas, por ejemplo, a una sesión terapéutica muy mal, nosotros te vamos a dar intervención en crisis, porque estás muy mal, no te podemos entrevistar. No puede haber un trabajo terapéutico ahí. Ya. Entonces, la terapia, el propósito es tal cual resolver la problemática. Ahora sí se vamos a ir con la infección directamente. Ojo, no estoy diciendo que el tratamiento psiquiátrico en algunos casos no lo pueda hacer, pero procede de una manera diferente, porque el pensamiento es el que produce la emoción. Punto. El medicamento regula eso. Es como poner un vaso con cerveza, vamos a poner el ejemplo, ¿no? Y pues la cerveza implica ansiedad. Si tú lo regulas con agua, se va a diluir, pero todavía hay cerveza. ¿Me explico? Sí. Entonces, entre menos tengas, mucho mejor. Pero el cerebro va a volver a producir otra vez el problema. Por eso es una constante el medicamento. Más o menos tengo entendido, no es mi área de expertise, que el medicamento tiene un efecto en el que cambia la química cerebral después de 1 o 2 años. Es que también como sociedad no estamos preparados, no estamos preparados para los problemas psicológicos. ¿Cuánta gente no hay allá afuera con problemas psicológicos y lo único que hacemos es darles la vuelta? Bueno, pues ¿qué sabe? ¿Qué problema tendrá? O está loco. A ver, yo te voy a poner un ejemplo. En la infancia yo tuve un amigo que se llama Miguel, ¿verdad? Ya falleció por un problema de esquizofrenia. Okay. Él tenía delirios de persecución. Entonces, cuando éramos niños, él era 2 o 3 años mayor que yo. La verdad se me vienen muchos recuerdos a la mente porque éramos a muchos amigos de infancia que nos juntábamos y él era uno de ellos. Se juntaba mucho con mi hermano. Pero en lo personal, yo no sabía que él tenía problemas de esquizofrenia cuando éramos niños hasta la secundaria. Una persona muy buena, muy inteligente, demasiado inteligente. Del tema que tú le preguntaras, lo dominaba. Él estudió para veterinario, acabó su carrera y todo eso. Pero ya de grande, pues obviamente su madre se va a otro lugar y él queda solo en Río Bravo. No digo que ese haya sido el problema, simplemente que es la vida, ¿verdad? Tenemos que despegar. Ahora, la soledad también es detonante para muchas cosas, pero, ¿no? Este chavo, por ahí lo que empieza a hacer es a juntarse ya con las personas más grandes. Entonces vivíamos en un barrio conflictivo donde pues hay cierto tipo de drogas y empieza a revolverle junto con su medicamento al grado de que él ya no estaba tan cuerdo. Tú ya platicabas con él, incluso en las redes sociales ponía ponía cantidad de cosas que no tienes idea, que eran muy coherentes. Y tú es de Elmo. Entonces, él, fíjate, hasta hubo veces que anduvo perdido. En las redes sociales lo reportaban hasta en Reynosa, en Matamoros. Se iba a pie el vato. Se iba caminando, sí, a ese grado. Bueno, para no hacerte tan larga la historia, un día nada más me entero que se avienta el tren, ¿verdad? O sea, él tenía esquizofrenia con delirios de persecución. A lo que voy es, no estamos preparados como sociedad cuando vemos un problema psicológico. En lugar de dar una atención o decir, mira, a lo mejor yo puedo ayudar a mi amigo o yo puedo ayudar a esa persona o a mi familiar, lo único que hacemos es esquivarlo, ¿verdad? ¿Sabes qué? No es mi problema. No me vayan a juzgar igual que a él. Mira, desde mi perspectiva, la sociedad o la humanidad necesita trabajar en 2 esquemas muy importantes. Afortunadamente, ahorita estamos como que mejorando mucho en uno, que es el conocimiento.
y el otro es habilidades. ¿Por qué? Porque realmente lo necesitamos. Es decir, necesitamos llegar a un punto en el que el ser humano sea mucho más autosuficiente en muchos aspectos. Entonces, el problema es que ahorita ocupamos mucha ayuda y no hay suficiente ayuda. ¿Ok? Más aparte de que nuestro entorno no está resolviendo los problemas, los está potenciando muchas veces. Aquí me voy a remontar a una pregunta que yo hice cuando estaba en carrera, que fue parteaguas para muchas cosas. Estaba en una clase, no recuerdo el maestro, no recuerdo la clase exactamente, pero recuerdo mucho la pregunta por el contexto de lo que estábamos hablando. Y simplemente pregunté, ¿de qué sirve de que atendamos a ciertas personas, a un número X de personas, 100 personas, si se producen 1000 personas con problemas después o simultáneamente? Es decir, yo quito 10, tú agregas 1000. O sea, ¿cuándo acabamos? Y no hubo una respuesta. Obviamente, no esperaba una respuesta tampoco. Pero ¿a qué voy con esto? A que efectivamente la ecuación tiene que cambiar. Y hay mucho trabajo, tal cual, que hacer antes de cambiar esas condiciones. Pero es indispensable. Desafortunadamente, nuestra sociedad se está concentrando en otros problemas que no son esos. O sea, pensémoslo, por ejemplo, en nuestra ciudad. ¿Qué necesitamos realmente? No, que pavimentar, no sé qué, esto y lo otro. A ver, siendo honestos, podemos vivir sin eso. Ya podemos tener una estructura ahorita que funciona hasta cierto punto. Sí. Si dedicamos más recursos a lo mismo, no vamos a salir de que tenemos una calle bonita. ¿De qué sirve una calle bonita? ¿De qué sirve que todo se vea bien si no estamos bien? Punto. O sea, nuestra calidad de vida realmente no está mejorando. Y ahorita se habla mucho de eso, de gente que dice, ¿sabes qué? Mira, yo soy famoso, yo tengo dinero, tengo salud, y honestamente te voy a decir que mi calidad de vida no ha subido mucho, porque el problema no está ahí. No quiero entrar como que una parte filosófica demasiado, pero la realidad es esa, o sea, estamos llegando afortunadamente a un punto en nuestra humanidad en que realmente la diferencia entre una persona que está en medio y está hasta el tope no es tanta. Creemos que es mucha. Por ejemplo, nosotros vivimos mucho mejor que cualquier faraón o emperador de antes. Ah, sí, sí. Punto. Así sencillo. No te vayas tan lejos. Pero ¿cómo lo sentimos? Ese punto porque claro. Por ejemplo, antes nadie, por más rico que fuera, podía viajar así a alguna parte del mundo. Nadie. No había. Podían tener súbditos y lo que tú quieras. Pero, ¿qué quieres escuchar música? Pues yo no ocupo traerme toda una orquesta. Sí, tenía que tener ahí la persona en vivo. Yo la tengo aquí. Y yo lo digo así. Va a haber un futuro donde va a haber una persona en el espacio aburrida. O sea, piensen en lo que significa eso. Significa que vamos a avanzar tanto que aún así no va a ser suficiente. Porque la mente no le va a seguir el paso al problema. Entonces, la verdadera experiencia humana no se mide necesariamente por lo que tenemos. Lo más valioso de nuestra vida ni siquiera es lo que tenemos en nuestro entorno. Y no nos damos cuenta. Es lo que a mí me llama mucho la atención a veces porque, por ejemplo, tienes al Chester, ¿no? Al cantante de Linkin Park. Ándale. El vato chingo de lana, él se mira que tiene su familia, tiene sus hijos. Claramente, pues no, tú lo ves, pues no le falta nada, ¿no? Robbie Inclusive Williams dentro de su rubro, pues era de los mejores cantantes de rock. Exacto. Güey, se suicida. Correcto. ¿Cómo explicas eso, no? Porque, bueno, cuando hablamos, por ejemplo, de temas de suicidio, estamos hablando de todo un factor que te empuja hacia atrás, que te lleva a un punto bastante crítico. Pero hablando de un ejemplo como que más neutro, qué mal, o sea, hacer tanto esfuerzo en tu vida y sentirte tan mal. Voy a poner otro ejemplo desde mi práctica. En el gremio de la medicina existe esta frustración muy constante. O sea, me ha tocado trabajar con gente en el gremio que pues tiene mucho éxito. No voy a decir obviamente nombres, claro. Pero son personas muy exitosas y se sienten fatal. ¿Por qué? Porque es una constante carrera de ser el mejor. Punto. O sea, nosotros no entendemos el contexto que hay detrás, pero ese entorno es muy competitivo, muy elitista. O sea, hay esta parte de que tú tienes que ser un ser intelectual que abarca mucho y constantemente tienes una presión por eso, o sea, la responsabilidad, etc. Y te termina destruyendo. Porque, fíjense nosotros cómo lo vemos. Nosotros somos los de afuera.
decimos, si tu primo es médico, hombre, qué padre. Billetón. Sí. Y lo vemos como un estatus muy alto. Entonces cargamos toda esa energía a esa parte. ¿Y qué pasa? Claro que la resienten si la mente es frágil. Porque tú ves a la persona desde afuera y dices, está bien, está bien. Que ahí se pueden dar cuenta de muchas cosas de gente que decía, es que se veía bien y no estaba bien. Bueno, con respecto a lo que dices, que en tu gremio, por ejemplo, un psicólogo podría tener esos problemas. Sí. Mira, cuando tú te formas como psicoterapeuta, es indispensable que te trates. ¿Por qué? Un psicólogo y un psicoterapeuta son cosas distintas. Lo voy a decir desde un principio a la gente que no lo sabe. Tú puedes estudiar psicología y no eres la persona, como por así decirlo, que la gente te pinta que puedes llegar a ser. Inclusive, yo lo digo mucho porque me agrada esa parte de crecimiento en la que se nota mucho la diferencia entre una calidad de psicoterapia de una persona a otra. Y mucho eso tiene que ver también con el trabajo que ha hecho la persona individualmente consigo mismo. Entonces, imagínate ser, por ejemplo, un psicoterapeuta que atiende casos de trastornos de alimenticios y tú tienes el mismo problema. Puedes, en la teoría, dar toda la información en psicoeducación de modo terapéutico, pero internamente es un conflicto. Y pasa desafortunadamente eso en la mala praxis. Y muchos de los que se encargan de formar psicoterapeutas te lo van a decir. No puedes ser negligente con ese aspecto. Inclusive, por ejemplo, hay terapeutas que no hacen un seguimiento en el estrés que puede ser llevar casos. Que tú puedes, por ejemplo, aventarte X cantidad de sesiones, no importa, y puedes salir muy alterado de eso. Tú tienes que tener, por ejemplo, un registro de las personas, temas, etc., que te mueven. Porque si es el caso, tú tienes que atender ese problema que te está generando. O sea, por ejemplo, me imagino que debe haber conversaciones muy acaloradas dentro de esas sesiones. Sí. Sí, específicamente, por ejemplo, en grupos, por ejemplo, parejas. O sea, parejas, para ser un terapeuta de parejas, tienes que soportar un estrés o manejarlo que no te afecte muy importante. O sea, no es cualquier cosa. Me encanta un dicho que escuché una vez en un diplomado. Una persona preguntó, ¿cómo puedes saber que es un terapeuta? Y en ese diplomado estábamos muchos psicólogos y otras personas afines, externas. Y pues le preguntó, ¿tú cómo sabes? Porque esta pregunta la hizo un psicólogo ya formado. Dijo, ¿tú cómo sabes que tú lo eres? Y pues es que estoy estudiado. Sí, pero ¿cómo lo sabes? ¿Por qué? O sea, ¿a qué va esta pregunta? Y viene una frase de Freud ahí. Va al hecho de que aquí, en este proceso, en este trabajo, la formación es muy importante, pero no lo es todo. O sea, sí existe ese factor en el que, de cierta manera, tienes que hacer todavía más para alcanzar ese punto. Entonces, tú te puedes aprender todas las técnicas, tú puedes saber todos los DCMs, o sea, tú puedes saberlo todo, pero si no puedes tocar esa alma a un nivel terapéutico, no estás ahí. Pero yo siempre he pensado, ¿no? O sea, ¿cómo puedes tratar a alguien que se quiere suicidar? O sea, yo no sabía yo cómo convencer a esa persona que no lo haga. Es que la persona también quiere vivir. Es lo que no entendemos también. O sea, la persona que se quiere suicidar está en una constante conflictiva de querer vivir. ¿Ok? Y hay que entender que el pensamiento viene por lo que significa la vida para la persona. O sea, yo trato casos constantemente de eso. No son tan seguidos. O sea, no es un tema tan frecuente y hay diferentes niveles también, hay diferentes clasificaciones. Entonces, la persona quiere vivir. Cuando una persona no quiere estar aquí, no se va ni siquiera... O sea, cuando verdaderamente, o sea, ya. Por no extenderme más en el tema, ¿no? Que ahí puedes ver, por ejemplo, casos de personas que a lo mejor están postradas en una cama y dicen, es que entiéndeme, no quiero vivir. O sea... Eutanasia. Exactamente, ¿no? O sea, es un contexto muy específico. Y, pues volvemos a lo otro, o sea... Hay que entender que hay diferentes tipos de dolor. El dolor psicológico es muy poderoso. La mente es muy poderosa. Entonces, para que una persona tenga que tomar esa decisión, está ahora sí que su psique alterada en ese punto. Y volvemos al tema, por ejemplo, de cómo te percibes. Yeah. Y cómo percibes el mundo. Imagínate que alguien que, no sé, a lo mejor dijo, es que yo dediqué toda mi vida a un país y nunca se movió y nunca... X o Y, ¿no? Por poner un ejemplo.
Y ve esa frustración y dice, no, pues ¿para qué estoy aquí? O sea, y es una pregunta normal. O sea, todos no la hacemos no con la intención de salir de este mundo, sino con la intención de encontrar nuestro lugar en el mundo, porque el ser humano, al ser tan inteligente, se cuestiona muchas cosas. Eso es normal. ¿Ok? Entonces, al cuestionarnos, es una pregunta que viene muy obligada. Para tratar a la persona tienes que entender por qué esta pelea con el mundo. O sea, cuál es su problema, cuál es su presión. Y la respuesta que te puedo dar es muy variada. Entonces, por ejemplo, desde el enfoque cognitivo, tienes que cambiar ese concepto, respetando el concepto en sí. Ya me voy a meter ahí, por ejemplo, mucho a lo que es la terapia en sí. No quiero indagar en tanto en eso, porque sería básicamente, pues, empezar así como un proceso terapéutico. Y yo los invito a que si alguien está escuchando esto, pues le llama la atención, se dé la oportunidad. Digo, se lo puede decir muchas personas que se animan a abrirse en el tema, porque tengo, por ejemplo, pacientes que les encanta el proceso, pero todavía les cuesta abrirse de mencionarlo, que es una experiencia muy necesaria. O sea, la terapia está también para corregir muchas cosas que desafortunadamente la sociedad no tiene. Yo, por ejemplo, tengo esta mentalidad de decir, ¿qué más quisiera que yo necesitara trabajar? Porque viviría en otro mundo diferente. O sea, de trabajar en lo que hago, vivir en ese mundo que se quiere construir, pues yo prefiero vivir ahí. Pero claro que no es la realidad. O sea, no estoy aquí como siendo un salvador. Estoy dando mi parte. Que yo tuve una experiencia con el doctor que me operó por segunda vez mi rodilla. Él me decía que era muy obeso. Demasiado obeso. O sea, tenía problemas con eso psicológicamente. Con los tacos. O sea, entonces tu doctor te decía eso. Sí, él no, pues yo Y yo dije, sí estás gordito, pero no tanto. Yo no tengo problemas. No, aquí está el terapeuta, ahorita nos atiende. No tengo problemas. No. Pero regresando, él me decía que él tenía esos problemas. Entonces, fíjate la respuesta que me dio y me sorprendió. Porque es a donde vamos, donde tocaste tú que la psicología es muy tabú. Sí. Me dice, yo me operé. Me hice la manga gástrica. Manga gástrica, sí. Y después tuve que ir con el psicólogo. Entonces, y antes también tienes que ir. No sé si recuerdo si hizo el proceso antes y después, pero Lo que pasa es que cuando te haces la banda gástrica de manera correcta, tú tienes que hacerte una evaluación psicológica antes de. Nosotros tenemos que expedirte un informe para que seas candidato de eso. Yo no sabía eso, entonces me dice, yo me quedo sorprendido. Le digo, ¿pero por qué vas con un psicólogo? Me dice, porque tienes que cambiar tus hábitos de consumo. Claro. Entonces, le digo, sí, y incluso me recomendó, mira, tú ve con un psicólogo y vas a ver que vas a cambiar tus hábitos de consumo. ¿Fuiste? No. Porque era tabú. No, lo estoy platicando, digo. Es una Quería participar. Es una plática. Estamos platicando. Pero, o sea, hasta el grado que influye la psicología. Oye, eso no sabía yo que con un psicólogo para flacar. Sí, hacemos un chingo de cosas. Creo que es lo menos que uno escucha, ¿no? Eso nunca lo había escuchado jamás. Sí, ni yo, por eso me pareció tan sorprendente. A toda esa parte se le llama psiconutrición. Y aparte también tiene que ver con lo conductual. Por ejemplo, en la hipnosis manejamos algo que se llama la banda gástrica hipnótica. O sea, tiene el mismo efecto que la banda gástrica, pero desde la psique. Y consiste en varias sesiones. De hecho, ahorita se empezó, creo que el año pasado, antepasado, a ser muy popular. Pero la comercializaron tanto que, digo, no se debe hacer así. O sea, yo no soy el mega experto de la hipnosis. Sí. O sea, tengo formación. Pero, por ejemplo, cuando me formé, me contacté con una persona que usó un maestro que estaba ya muy, así que avanzado en ese proceso. Le dije, ¿sabe qué? Aparte de la instrucción que tengo, yo quiero una formación aparte. Y, o sea, recomendación para todos, paguen por su educación. No saben, o sea, lo importante que es eso. La educación continua. Sí, o sea, es un consejo que si yo hubiera aprendido antes, lo hubiera aplicado en la universidad, porque en la universidad no era un buen alumno, contrario a lo que a lo mejor pueden notar. O sea, precisamente por muchas cosas. Estaba frustrado también con la carrera, ¿no? Fue una decepción y luego encontré otras cosas. Pero el punto es de que, o sea, me explicaba, es que lo que pasa es que no lo pueden vender así, no lo pueden comercializar así, porque tiene que ser un proceso hipnótico muy individual. Aquí puedo tener la información incorrecta, me lo está diciendo alguien que estaba más formado que yo. Pero el punto es eso, o sea, que... Y por eso toqué específicamente y dije de que si lo haces correctamente, el proceso, tienes que ir con un psicólogo, en muchos casos. Porque, digo, México mágico, ¿no? Hacemos muchas cosas que están mal. Y ahí también existe también la mala praxis de la terapia. O sea, hay psicólogos y hay gente que no está formada
dando terapia. Por eso también se genera una mala reputación. Exacto, esa es a donde quería llegar también. A veces su trabajo es muy devaluado porque hay pseudo psicólogos o pseudo motivadores, personas que según te dan ayuda psicológica, que levántate temprano, el positivismo y todo eso. Entonces, sí, mira, yo no estoy necesariamente en contra, digo, el gremio sí está muy peleado con los, ahora sí que, coaches de vida y todo lo demás. Yo sí tengo la mentalidad de que cualquier persona que te quiera ayudar es bienvenido, porque puede ser una diferencia. Claro que asumir la responsabilidad de la salud mental es un tema muy aparte. Entonces, ahí sí yo diría, no puedes como que venderte en ese aspecto. Porque sí, voy a poner un ejemplo muy simple. O sea, si tu amigo, que no está nada, que no ha visto ningún video motivacional de YouTube, si tu amigo está ahí para ti, si esto es parte de tu red de apoyo, eso cambia mucho y influencia mucho en tu proceso. No te va a garantizar obviamente que te sientas bien, pero tenerlo es mejor que no tenerlo. Entonces, si por ejemplo tú puedes encontrar un grupo de personas con las que puedes conectar, que de alguna manera te influencian de manera positiva, que te ayudan a dar un primer paso o al siguiente paso, eso ya es ganar terreno. Por eso es que yo no lo demonizo tanto. O sea, obviamente siempre lo voy a decir, te recomendaría 1000 veces que vayas mejor a una terapia buena, antes que otras cosas. Otra cosa ahí también es que estamos confundiendo, o así que salud mental, con un apoyo muy específico en ciertos temas. Porque la gente ve cosas por el estilo y dice, es que esos quieren robar el trabajo de los psicólogos. No es cierto, muchas veces ellos están hablando, por ejemplo, de aspectos filosóficos. Y eso no entra en la psicología, o sea, entra muy superficialmente. Entonces, la psicología no se va a meter con las religiones, por ejemplo. O sea, ya eso es un aspecto muy personal tuyo. Yeah. Que sí existen approaches así, pero en la realidad, o sea, no es como que, o sea, no importa eso. No importa. Fíjate, digo, sí puede llegar a influenciar, porque, por ejemplo, tenemos casos de gente que tiene conflictos con su religión, claro, pero no es como que nos hacemos enemigos de la religión para ganar el caso, por así decirlo, o sea, para tratar el caso. No va por ahí. Entonces, a lo que voy con esto es de que tenemos que aclarar muchas cosas y no caer en el ahora sí que definirlo tal cual desde mi ignorancia, porque pues, lo voy a decir así tal cual, muchas veces es ignorancia, ¿no? Mejor no decir nada a decir algo a veces. Hay una frase, espérame, hay una frase que me gusta mucho del Joker de Phoenix cuando lo interpretó en el segundo, que dice... ¿Tiene dos? No, perdón, la segunda del Joker, ¿verdad? ¿Es la de este güey? Sí, o sea, la de Leto ni la de... La retro nueva, vaya. Sí. Dice, la peor parte de tener una enfermedad mental es que la gente espera que te comportes como si no la tuvieras. Sí, muy cierto. Sí, ahí viene mucho el tema de empatía. O sea, que socialmente no somos muy empáticos. Estamos empezando a hacerlo. Pero todavía hay una resistencia a ese cambio. Digo, qué bien, por ejemplo, ahorita lo veo mucho en los adolescentes, de que ven, por ejemplo, gente de la comunidad y son muy empáticos con eso. Sí, bromeamos, pero bromeamos con todo. O sea, bromeamos hasta porque el cabello se te ve bien. O sea, esa es la realidad. Porque también ahí demonizamos mucho la comedia. Y la comedia ya vas a perderla sería mucho también. O sea, imagínate, o sea, no poder decir nada. Por eso se habla también mucho de la cancelación. Sí, la cancelación y el tema de la generación de cristal. O sea, de que llegar a un punto en el que tenemos que ser totalmente políticamente correctos en todo, pues también es muy agotador. Sí, no, y si vas a un show de comedia, pues se supone que van a burlarse, exacto. ¿No? O sea, ya sabes que para eso es. Sí, o sea, ¿por qué te enojas? Y la realidad es esta. O sea, la realidad es que la mayoría de la gente no lo hace. Y aquí vuelvo otra vez al tema de cómo socialmente un comportamiento aparenta una cosa que no lo es. Por ejemplo, cuando cancelan, no es la mayoría de la gente cancelando, es una porción haciéndolo y el miedo a ese efecto, que ni siquiera es tan real. O sea, ahorita lo vemos inclusive en nuestro propio gremio, porque no me voy a meter mucho detalle. Tú le preguntas a un psicoterapeuta, ¿qué piensas de esto? No voy a decir un tema. Tú ya sabes lo que pienso, por ejemplo, te van a decir. No se van a abrir más porque precisamente es, o sea, ¿qué gano? Y tristemente, hasta en la psicología y en la creación y la actualización de los DSMs, que son el manual de clasificación de enfermedades mentales, pasa eso de que, oye, estamos empujando como que una agenda política aquí. No sé si supieron que hubo no sé si fue en el CIE, que es el de Europa, si mal no recuerdo, o en el DSM, que pusieron disfrazadamente un momento
como clasificación tal cual, o así que la preferencia por menores. Ah, pedofilia. Y luego lo quitaron. Ah, fue un accidente. ¿Qué onda con eso? O sea, Ajá. ya a lo que voy aquí es que la presión social, la agenda, sí influye hasta en el, o así que en el sector salud mental en general. No me quiero meter aquí mucho en tema porque sí es algo muy delicado. No voy a hacer partido tanto de esto. Pero tristemente estamos monopolizando hasta la salud mental. Eso es algo muy real. Entonces estás jugando con... Sí, y no es algo bueno. Entonces ahí Pues es cuando... no te vayas muy lejos en México. O sea, no tenemos en el Seguro Social no hay ningún doctor en psicología. No, y el que está ni siquiera está formado. O sea, a mí me ha pasado muchas veces que me dicen, no, es que el psicólogo de ahí pues no, o sea, nomás me entrevistó y ya. Y obviamente no es algo como un psicólogo, o sea, un solo psicólogo, aunque fuera terapeuta, va a atender a tantas personas. O sea, no, o sea, tú no puedes dar un corto seguimiento a un caso si lo vas a ver una vez cada mes y medio. O sea, nosotros como terapeutas tenemos la obligación de tener nuestra agenda controlada. O sea, algo que yo me he topado muchas veces, tristemente, de pacientes que vienen conmigo ya después de tener una experiencia, que dicen, no, es que el psicólogo con el que iba me daba cita cada 2 meses. Y ahí te va, eso me lo platicaron a mí después, en una formación. Es que a veces hacen eso para nada más tener puras entrevistas y nunca entrar a terapia. Entonces es mala praxis porque la entrevista es lo más simple, es una recabación de información y a veces es intervención en crisis. Pero lo hacían para ¿qué? Para que desalentar al paciente de que continuara un proceso porque no había un proceso. O sea, es una mala praxis. Porque, bueno, lo mismo, el psicólogo no estaba realmente formado. O pasa algo que también, por ejemplo, ves en medicina, cuando eres cirujano estético, que le tienes miedo al proceso realmente. O sea, tú puedes estar formado para hacerlo, pero la persona tiene miedo a empezar el procedimiento. Entonces, o no lo hacen, o lo delegan, etcétera. Entonces, tú tienes que ser honesto con esa parte y decir, ok, yo a lo mejor sé hacer una lipo, pero no tengo miedo de hacer una lipo. Entonces, ve a terapia y atiende ese problema y continúa haciendo lo que supuestamente tenías que hacer, o no lo hagas. Para Pues, lo que te preparaste, o sea. Y en realidad, en la práctica, por eso me gusta mucho, o así que involucrarme, estudiar de vez en cuando, o sea, me gusta hacer una vez al año. Ves eso, o sea, ves casos de terapeutas que dicen, yo tengo miedo de dar terapia, y es algo muy real, porque es una gran responsabilidad. O sea, lo puedo leer en mi contexto. No sé muy bien, pero en mi generación casi no somos todos psicoterapeutas. No sé cuántos, yo creo que unos 5 tal vez. Fíjate Y que es lo que más se espera que hagas. en la película del Joker es que me gusta mucho esa que hicieron retro. Ujú. Se decía que él tenía el síndrome de pseudobulbar. Es una enfermedad caracterizada por la expresión emocional exagerada, inapropiada en un contexto. O sea, no paraba de reír y no había motivo y él estaba riendo. ¿Te ha tocado casos así? Mira, hay muchos casos de, ahora sí que trastornos muy específicos que en la realidad no ves. Porque precisamente son muy raros. Sí, sí. Por ejemplo, nos gusta recibir esos casos porque es como que... Sí, no es el morbo, ¿no? Es como el médico que dice, me tocó a un paciente que tiene 6 dedos, por ejemplo. Entonces, quieres la experiencia de eso, porque bien o mal es una buena experiencia, ¿no? Sí, sí. Entonces, te tocan casos y dices, que no se vaya, que no se vaya, que no se vaya. Y ya no regresa. Y yo, ching, ya no regresó. Y el caso estaba padre, ¿no? Porque cuando tienes casos muy extraños, ocupas, o así que a veces que te den un seguimiento aparte. Es decir, tú como terapeuta, cuando el caso no lo puedes manejar por tu cuenta, pides un apoyo o lo derivas. Eso es lo correcto. ¿Sabes qué? Yo estoy viendo que tu caso tiene totalmente que ver con algo alimenticio, que no tiene que ver con ningún trastorno, pues te voy a derivar a un nutriólogo nada más, simple. Yeah. O simple y sencillamente, en base a la entrevista, que es la herramienta más poderosa de recabación de información, no es la única, pues te das cuenta que la persona realmente no tiene un objetivo terapéutico que trabajar y a lo mejor simple y sencillamente fue a platicar un poco, ¿no? A desahogarse. Es muy raro que ocurra, pero puede llegar a ocurrir. Entonces, le das la invitación de que se siga evaluando, que se siga entrevistando, pero pues no lo obligas a comenzar un proceso que no tiene un sentido. ¿Okay? Porque como terapeuta tienes la responsabilidad de no abusar en ese aspecto. Tienes que ser muy honesto, ¿no? Entonces, tú puedes tener conocimiento, pero la parte ética nadie te la da. Eso lo tienes que tener tú. Okay. Entonces, digo, si lo ven, por ejemplo, en cualquier otra parte de la salud, pues hay gente que no es ética y punto, se acabó. Sí, no les importa. No por algo existe el tráfico de órganos, cosas por el estilo. Sí, o sea, es algo muy delicado. También había un ejemplo de, por ejemplo, en las escuelas. Antes había un psicólogo
para un grupo de escuelas, o incluso había escuelas que tenían su propio psicólogo. Tengo entendido que ya tiene que haber por decreto uno al menos. Bueno, no estoy muy seguro sobre esto. Ahora aparte de estudiar psicología, les piden otra formación. Sí, porque a final de cuentas, como psicólogo, tú tienes ciertas capacidades. O sea, lo más básico es crear atención psicológica, algún que otro plan dependiendo de tu formación, porque ya cada universidad te da diferentes planes agregados, pero lo que es la parte terapéutica, pues ya no. Ahorita me preguntabas antes de empezar a grabar, pues el psicólogo tiene que menos manejar la parte inicial de la vida, que es lo infantil y la adolescencia, más o menos acercarse por ahí, porque de todo iba eso, a final de cuentas. Entonces, claro que ya atender el caso de manera más, ahora sí que aterrizada, implica una formación. Entonces, si la persona no está capacitada para eso, ¿cómo lo va a hacer? Es como si dice, ¿sabes qué? Pues tengo un odontólogo que no sabe poner brackets, pero es un odontólogo, lo tengo aquí. O sea, ¿de qué me sirve si no puedo hacer una extracción, etcétera? O sea, puede emular ese trabajo, que desafortunadamente, como no estamos bien regulados, pasa mucho eso. O sea, pasan empresas que tienen, por ejemplo, enfermeros o médicos que les falta ciertos, ahora sí que, conocimientos. ¿Sabes qué? Pues no sé, o sea, es un ejemplo, ¿no? Obviamente no sé sobre Sí. el trabajo, pero no te puedo hacer una RCP. A lo mejor sí, obviamente, se me hace como muy obvio, ¿no? Pero no lo sabe hacer. O a lo mejor contratan a alguien de primeros auxilios que no es un enfermero por sustituir el trabajo, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo voy a contratar un practicante para hacer el trabajo de un terapeuta en una escuela? O sea, no va. Pero por llenar el puesto y por sacar la chamba, lo hacen a veces. Entonces, me pasa mucho y en general de que lo que hace es que tiene un contacto externo. O sea, una persona, un psicólogo, se acerca a una escuela y ¿sabes qué? Yo soy tu contacto externo. Si tú tienes un caso que trabajar, pues me lo mandas. Y ahora sí que la persona dice, ¿sabes qué? Pues este caso requiere una atención, que la mayoría de veces son para los papás, que son la raíz de los muchos problemas, y ya lo derivan. O sea, o pues atenderse ahí. Tristemente lo que pasa es que en la práctica, en la realidad, la gente no va. Punto. Sí. O sea, Oye, Samuel, y ahondando más en el tema, ¿tú recomendarías, por ejemplo, desde muy temprana edad? Yo por ahí leí un artículo que decía que los niños de 0 a 7 años es el mayor aprendizaje que van a tener. Y ya nada más de ahí en adelante es repetir y repetir los mismos patrones de comportamiento. Porque obviamente los seres humanos aprendemos por memética, por lo que dice papá o mamá o el entorno. Espejo, sí. Exactamente, el entorno en que nos rodea. Tú como psicólogo, terapeuta, ¿desde cuándo recomiendas? ¿Sabes qué? Mira, no es que tu hijo tenga un problema psicológico, pero es bueno llevarlo. Yo te recomiendo que desde los 1, 2, 3, una edad. Bueno, esa era una pregunta. Pero aquí nos referiríamos entonces a detección de problemas o trabajar con algo. No, porque tú me dices, tú comentas que siempre es bueno ir al psicólogo, ¿verdad? Ajá. Como ponías el caso de cuando vas con un nutrólogo. Obviamente siempre va a ser bueno acudir con un psicólogo. Claro. Pero, por ejemplo, un niño que empieza a una edad temprana, no necesariamente que tenga problemas, simplemente que tú quieres ver cómo está él psicológicamente. Ok, ya tratándose de niños, sí diría que al menos presentaron como que alguna conducta extraña, ¿ok? Digo, no hace daño decir, ¿sabes qué? Mi bebé tiene 2 años, o mi niño, yo ya soy un niño más grande, pues lo voy a checar a ver si tiene algún tipo de problemática. El problema es que como papás que quieren evitar mucho esa parte, o sea, Sí. yo por eso, y lo voy a decir tal cual, yo dejé de trabajar con los niños Sí. por la negligencia de los papás, o sea, porque no son unos pacientes buenos. Entonces, en mi práctica privada, me llenaban mi agenda para nada. O sea, nada más, o sea, No iba. yo dije, o sea, tengo mucha demanda, como para que voy a dedicar tiempo a esto cuando hay gente adulta que sí está acudiendo constantemente, ¿no? Sí. Digo, al final de cuentas no se trata de dinero, se trata de poder trabajar con alguien, sencillamente. Entonces, también lo dije así, o sea, desde una perspectiva mía, digo, si ya alguien puede hacer o provocar más consistencia en ellos, a lo que todo me puede formar yo no la puede provocar, que alguien nos atienda. Ya, por ejemplo, cuando tengo pacientes adultos que tienen problemas con los niños, yo les recomiendo, ¿sabes qué? Puedes acudir conmigo, pero no desde cero, porque tristemente los papás son muy negligentes. Empiezas un proceso con ellos, se desaparecen, no van, ya.
¿Qué es lo que quieren los papás? Te dejo al niño, hazte cargo tú. Sí, sí. Y no es la realidad. O sea, hay muchos temas en los que sí el terapeuta va a trabajar con el niño, pero en la mayoría de los casos ocupas una responsabilidad e interacción con los papás. Los papás no quieren. Pasa lo mismo en las escuelas. El papá dice, ahí está el huerco, edúquenlo, tráiganlo bien padre, que no me grite, que no me responda, que sea bien cumplido. No funciona así. O sea, y por eso decimos ahorita que la realidad es que el futuro es de los jóvenes, no de los niños. Porque los jóvenes son los que van a formar a los nuevos niños. Esa es la realidad. O sea, el niño va a salir como el papá. Punto, se acabó. Sí, Esa es la realidad simple. Va a emular todo lo que está bien. exactamente. Por eso te digo, que aprendemos por memética. Exacto. Mira, antes de que prosigas con el tema, hay una película que a mí me gusta mucho. Se llama Una mente brillante. La perra, buena. la perra. Y es la historia de John Nash, un matemático premio Nobel, cuya economía fue retratado en su vida en la película. Él tenía problemas de esquizofrenia, él se sentía perseguido, que era espía, o sea... Creo que lo diagnosticaron desde afuera con ese problema. Ahí va otra cosa, ¿no? Aguas con crear diagnósticos externos. Pasa mucho que la gente llega y es que tengo esto. Porque lo chequé en internet. Y pasó mucho en pandemia de que es que veía Sí. información en internet y ya te estabas... Y queda más la sugestión. Continúa, perdón. Bueno, la pregunta aquí es ¿cómo detectar uno si él, mi primo, mi hermano, mi vecino, el que tú quieras, tiene problemas de esquizofrenia? Hay cierto grado de esquizofrenia porque a lo mejor... ¿O síntomas? A lo mejor tú dices, bueno, ya cuando está en una etapa muy desarrollada donde ya no se medicó, lo que tú quieras, a lo mejor sí lo detecto, ¿verdad? Porque lo veo, porque cambia su comportamiento. Pero ¿cómo detectar desde un principio para poder ayudar a esa persona? Miren, en general, cuando ven un comportamiento desasociado, creo que ya es un buen motivo para acudir. Si te empiezo una lista de síntomas, comportamientos, lo que la gente, el oyente, va a hacer es que va A buscar eso nada más. O a buscar eso nada más, o va a decir, bueno, es que esto es por otra cosa, que es la parte de compensar o justificar. Entonces, si ven un comportamiento disociado, acudan con un psiquiatra o con un psicólogo. Punto. O sea, simplemente así. ¿Por qué? Porque si le dan demasiada vuelta al tema, pues se van a privar. O no lo van a hacer. Mejor, si tienes como que esa perspectiva, porque pueden ser más cosas. Sí, o sea, pueden obviamente. ser más cosas también. Y si solamente buscas como que un solo padecimiento, te estás privando de la oportunidad de encontrar otros. ¿Tú sabes qué? Pues tengo gripa. Pues si es gripa no tengo nada. A lo mejor tienes COVID, o sea, ve, acude, o sea, siempre Sí, la respuesta va a ser... Pero, por ejemplo, ve y checa. la raza que dice que tiene ansiedad sin saber que tiene ansiedad. O sea, ¿y cuándo sí podría ser ansiedad y cuándo no? O sea, ¿cuándo nada más amor estás triste? Mira. O estás estresado. La ansiedad es, para empezar, aparte de ser, ya hablando, por ejemplo, de un trastorno clínico, nosotros lo medimos mucho por el tiempo y la intensidad, para simplificarlo bastante, ¿no? Entonces, todos manejamos ansiedad. La ansiedad en sí es un mecanismo de defensa. Por ejemplo, si yo te digo, oye, tu carro está ponchado. Chinga. Más si ¿Qué vas a tienes hacer? prisa, ¿no? ¿Qué vas a sentir? Preocupación, ¿no? Sí. ¿Qué significa que mi carro esté ponchado? No, pues hay que cambiar la llanta. Estás pensando en un No puedes ir a problema, dónde vas una a ir. complicación, etcétera, Llegué ¿no? tarde. Etcétera. Entonces, lo que hace la mente es que se está preparando. Entonces, cuando entramos en un estado de alerta, la mente se pone en un estado emocional. Se concentra, se enfoca, etc. La ansiedad, desde la perspectiva ahora sí que psicológica, lo que vemos es que el paciente está en un estado ansioso por un tema que a lo mejor o no es real o es real y no puede manejar. Entonces, por ejemplo, me tocó mucho trabajar con gente, ahorita que no sé si se acuerdan o lo vieron, que estaba en la Plaza de las Américas, los inmigrantes. Oh, sí. Sí. Entonces, yo veía sus problemas de afuera y decía, no, pues, qué complicación. Y empezaron a llegar conmigo, bastantes, y me decían, no, es que quiero tratar mi ansiedad porque no podemos dormir. ¿Qué pasa? Bueno, es que en las noches, pues, se oye que se llevan a la gente, se escucha que, ¿cómo se llama? Se golpean, que toman. Decía, ok, no pueden tratar eso, porque tienen que estar alerta. O sea, su mente, o sea, están funcionando como deben de funcionar. Entonces sigan durmiendo en el día como lo hacen. Porque se supone que tienen que estar alertas. Sí. O sea, Si yo les quito eso, por poner un ejemplo,
pues vas a dejar desprotegidos. Entonces, la ansiedad tienen que entender que no está ahí para ser su enemiga. O sea, el miedo es una herramienta útil. No está ahí para destruirte. Sí, el error ahí es que sí, duérmete en la noche, güey. Exactamente, no, o sea, no. Tenemos este concepto social de que las emociones que normalmente son de origen negativo, producen algo negativo, son dañinas. O sea, la ira, por ejemplo, no, si tú te enojas estás mal. No, existe el enojo solo también. Entonces, tienen una función. Claro que en una medida exagerada pueden provocar un daño. Sí, por ejemplo, si tú mantienes una ansiedad en el tiempo, obviamente te va a cobrar factura, ¿no? Entonces, imagínate, eres una persona que tiene a su familiar en el hospital y se supone que no sientas nada. O sea, eres un ser humano también. Es normal que produzcas esa reacción. Entonces, claro, puedes llegar a un punto en tu desarrollo en inteligencia emocional en que puedes manejar esa situación mejor. Sí, pero es una cuestión de márgenes. O sea, no te queremos hacer una persona insensible con el proceso terapéutico. Queremos prepararte para que la sensación se pueda manejar mejor, el control emocional sea mejor y la perspectiva de la situación también sea mejor, porque todo se basa en eso. O sea, tú cómo percibes una problemática. Una persona diría, es que si la llanta está ponchada, o sea, no voy a llegar al trabajo y me van a correr y va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto, un millón de cosas. Una persona con inteligencia emocional diría, ok, voy a cambiar la llanta, si no llega a poner un retardo, ni modo, por simplificarlo. Obviamente hay un proceso más complejo con eso, ¿no? Pero no se siente tan mal. Ya, llegué tarde, se acabó, o sea, no pasa nada más. Pero volvemos a lo mismo. La persona se va formando de acuerdo a su experiencia de vida. Punto. O sea, yo lo explico mucho en terapia para que la gente se empatice. O sea, tú no estás mal. De hecho, el hecho de que te sientas así quiere decir que estás funcionando bien. Solamente que así te has ido construyendo. Pero, por ejemplo, mucha gente la cataloga como enfermedad en sí, ¿no? O es enfermedad. Porque, por ejemplo, dicen... O como los consejos que dicen, no, es que estoy bien preocupado. Ya no te preocupes. O sea, no es la solución tampoco algo tan sencillo como decir, no te preocupes. Pero por eso los consejos son imposibles. O sea, es como si le dices a una persona, tú tienes tu pareja y te está dejando pues que te valga. Es que no, porque a la persona sí le importa. Punto. O sea, no te debería importar. Lo que pasa es que sí le importa. No está respetando su lógica actual. O sea, yo ya le doy un valor a algo. Yo pienso que esto es mi mundo. Esta es mi canasta de huevos de oro. Y tú me dices que me valga. Pues, ¿qué te pasa? O sea, sí, me acaban de decir que me vale. Ya deconstruí este concepto, ya estoy bien. Pero sí puedes crear una mentalidad, sí, o sea, a lo mejor sería muy frío, ¿no? Por ejemplo, yo por ahí he leído un poquito de autores en filosofía, Marco Aurelio y todo eso. Ajá, estoísmo. Y te ponen muchas frases que te dejan pensando. Entonces tú empiezas a leer y dices, sí es cierto, ¿verdad? ¿Por qué me preocupo de cosas que a lo mejor no voy a poder arreglar? Pero a lo mejor para el mundo te vuelves muy frío, ¿no? Es que mira, sí. Ahí está un poquito de explicación. La teoría del conocimiento no lo son todo. Voy a poner un ejemplo para que todos entiendan. Es un ejemplo que pongo muy comúnmente en la terapia. ¿Esto hace bien o hace mal? ¿La cerveza? Sí. ¿Hace mal? Ok. ¿Y la tomamos? Sí. Es un concepto que tú ya tienes. Más sin embargo, cedes a la acción y lo consumes. ¿Por qué? Porque no todo tiene que ver con conocimientos. Hay una relación cuerpo y mente y relación en general con los estímulos. Por eso las adicciones se tratan de una manera sistemática. ¿Ok? Entonces, por eso tú le puedes decir a la persona, haz esto. Desde tu lógica está bien, pero no es el mismo ser. Es lo que no entendemos. Entonces, ¿qué pasa? Pongo otro ejemplo. Está la comida chatarra, está el azúcar, sabemos que no hace bien y lo consumimos. Punto. Porque ya tenemos una relación con eso. Entonces, no podemos romper un patrón de comportamiento tan fácil. Hay un trabajo estructural para hacerlo. Por eso que hablamos de la comida, existe la psiconutrición. De nada te sirve que te den una dieta que tú sistemáticamente no puedes seguir. Tú puedes un día comer algo, pero luego tu organismo te empieza a decir tacos al pastor, tacos de la escuela, de la secu. Sí, obviamente. Entonces, ¿qué pasa? Se activó Alexa, ¿no? ¿Qué pasa? Que pues obviamente nos encanta mentirnos y decir que tenemos un control sobre nosotros, pero no es la realidad. O sea, la realidad en la teoría y en la aplicación no es así.
¿Y qué hacemos? Nos comportamos de otra manera. Yo pienso así, pero actúo así. Y eso también funcionaría, por ejemplo, para una persona que procrastina mucho en los proyectos, Sí. De que no realiza las cosas que se proyecta a futuro. Entonces, hasta en eso la psicología lleva un rol importante. Claro, porque estamos hablando de conductismo tal cual. O sea, yo, por ejemplo, ahorita actualmente tengo muchos casos que a la gente le gusta trabajar el tema de procrastinar. Sí. Y es lo mismo, es conductismo aplicado. O sea, tienes que primero entender qué decisiones toman, por qué las tomas, qué patrones de comportamiento toman y hacer un cambio gradual si es la mejor estrategia para eso. El terapeuta tiene que elegir la mejor estrategia terapéutica conforme a la información que tiene. Y eso en la práctica se va acomodando, o sea, ya vas cambiando el enfoque conforme al resultado, ¿no? Entonces, cuando una persona, por ejemplo, dice, es que yo quiero cambiar, y bueno, ahorita me acabo de acordar de algo. Me ha tocado varias veces, no muchas, que la gente llega así con una montaña de libros, no puedo decir cuántos, no sé, unos 4 o 5, y dice, yo vengo de leerme todos esos libros de autoayuda, pero no puedo cambiar, literal. Sí. No, o sea, lo sé, pero no cambio. Bueno, lo mismo, ¿no? O sea, empieza a tocar el caso desde el sistema, porque la información sí ayuda, pero no lo es todo. O sea, un proceso sin una estructura no ayuda, en general. Y volvemos a algo tan básico. La persona tiene que conocer qué factores reales están jugando un papel ahí. Por ejemplo, en los hábitos alimenticios. ¿Cuándo comes? ¿Cómo comes? ¿Dónde comes? ¿Con qué comes? ¿Qué comes? Tenedor, plato, frente a la televisión, mientras ves una película. Son patrones en tu relación, así con la alimentación. Entonces, ¿sabes qué? Pues yo siempre como cuando sale esta serie. Y voy yo no veas la serie, ya, no la veas. Entonces, la del barrio, okay. Y la fea, ¿no? Exacto, sí. La que está bien larga, nada más. Cuando escucho podcast. Todo eso es una relación, o así que con la alimentación. Y va cambiando. Entonces, si yo sé que la persona, por ejemplo, rompe el esquema de su dieta, cuando sale de antro, cuando sale al bar, cuando ve a su pareja, ¿dónde hay que actuar? Ahí. Divórciate. ¿Cómo? Pues ahora sí que es un cambio gradual, una estrategia que sea amena para la persona. Pues empieza a entrevistar a la persona en ese aspecto. O sea, ¿qué haces? ¿Qué comes? ¿Dónde? ¿Cuáles son alternativas? Entonces, es todo un sistema, ¿no? Y obviamente en la práctica no todo pasa como te imaginas. O sea, yo le puedo decir a un paciente, mira, vamos a cambiar este hábito haciendo este cambio, etc. Por no entrar mucho detalle. Entonces, en la práctica a lo mejor lo puedes sostener de 7 días a la semana, 4. Pero es un peor eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasó que te ayudó a fomentarlo y qué pasó en los días que no pudiste? Yeah. No, sabes que ese día me habló mi amigo. Tu amigo es un factor externo que influye en tu comportamiento. Entonces, rompe el esquema. Vamos a crear una estrategia para eso. Porque cuando lo que no tienes es un esquema de protección o una alternativa. Cuando sí lo hay, ya es diferente. Por eso las dietas, y no es una crítica mala hacia eso, las dietas fallan mucho por lo mismo. Porque no respetan la relación de la persona con el alimento. En algunos casos extraordinarios funciona porque la persona se adapta mucho, tiene mucha resiliencia o X o Y, o hay un factor o como también, la presión. muchas veces también es ya que estás en el extremo, ¿no? De que, güey, Sí. si Mira, pasa esto, te van a amputar la pierna. Y ahí sientes no, ya ahora sí lo sigo porque lo sigo. A eso se le llama un condicionamiento negativo. Es como si yo te digo, ¿sabes qué? Si voy a tomar una cerveza en un año, te vas a morir. ¿Vas a tomar una cerveza? No, pues ya estás ¿verdad? curado. Pero es una presión externa que tiene un gran poder sobre ti. Te vas a morir. Si lo tomas, te vas a morir. Pero yo no tengo ninguna consecuencia por hacer esto. O sea, no me voy a morir. Entonces, cuando existe eso, se puede jugar con eso. Por eso existe el condicionamiento positivo y negativo. Entonces, es algo que usamos mucho con los niños y también con los adultos, ya de una manera más estratégica, porque un adulto se autorregula, un niño se supervisa, es diferente. Ya. Sí, la bronca es cuando uno mismo es el que tiene que ponerse limitantes. Sí, ¿no? ajá, claro. Pero bueno, oye, pues un gustazo que te hicieras la vuelta. Ya creo que ya se nos acabó el tiempo. Pero bueno, ahora compártenos tus redes. Tu podcast, también tienes un podcast ahí que la raza puede escuchar. Sí, miren, en cuestión del podcast, ahorita ya lanzamos nada más uno. Es el podcast Personas. Ahorita nada más lo hemos subido a YouTube. El otro podcast está por lanzarse. Vamos a grabar entre 7 y 10 capítulos antes de hacer un lanzamiento oficial. Y luego ya vamos a tratar de hacer, así que, o lanzar un capítulo por semana. Ya. No voy a compartir el nombre por obvias razones, pero en cuanto lo tengamos, o sea, ya lanzado, pues va a estar toda la información ahí. Por lo pronto me pueden seguir en Facebook como psicólogo Samuel Briones. Y pues en Instagram vamos a cambiar también la plataforma, así que ni para qué me siguen ahí. Okay. Vamos a crear nuevas redes. Ya está mi página en YouTube. Vamos a estar lanzando videos sobre psicología.
creo que en 2 semanas, una semana. Y vamos a crear más redes que van a ser de, así que, contenido social. Para que lo sepan, o sea, el contenido que yo voy a estar creando más específicamente no va a ser de psicología, va a ser social. Pero sí voy a tener una red, o bueno, la página de YouTube sí va a hablar de contenido, así que psicología, más que nada para los pacientes y gente interesada. Pero ya lo demás, así que es algo de valor social. Entonces me pueden buscar ahí en Facebook como psicólogo Samuel Briones y resido en la ciudad de Reynosa. Perfecto. No, pues Samuel, muy interesante, muy nutritivo y me atrevo a decir que eres uno de los invitados que más dudas nos ha despejado, porque normalmente somos nosotros. Es opiniones. Sí. Sí, que entramos en controversia en opiniones, pero Sí. la verdad, un tema muy interesante de la psicología. Incluso yo quedo anodado de tanta información que me diste, porque mira, yo soy ese que lee los libros y procrastina. A lo mejor voy a ocupar tu ayuda. Sí. Interesante todo lo que mencionaste, muy nutritivo. Tocamos todos los temas y pues muchas gracias por estar aquí. Gracias por echarte la vuelta. Gracias por Y la pues nos vemos la invitación. próxima semana, raza. Hasta luego.